está tomando notas y lleva ahí sus notas. Y el tema es de ladrillero a conquistador. Quiero darles un panorama así rapidito para que podamos ver, visualizar y enfocarnos en el tema. Quiero decirles que, bueno, usted sabe, empezó la historia de la humanidad en el Génesis. Dios creó a Adán y Eva, se multiplica el hombre, empiezan a desviarse, Dios confunde sus lenguas con la torre de Babel, los dispersa, el hombre se multiplica en la maldad, Dios ya no los tolera, manda el diluvio, encuentra un Noé ahí que le cree al Señor y se salva él y su familia, y hay un nuevo comienzo después de Noé, después del diluvio. Dios viene y dice: voy a escoger un pueblo, voy a hacer mi pueblo, al que va a ser el ejemplo, y escoge a un hombre llamado Abraham, y de él se propone formar una gran nación. Abraham tiene como hijo de la promesa a Isaac, Isaac tiene a Jacob, que continúa en la línea de la fe, y luego de Jacob nacen 12 tribus. De esas 12 tribus vienen y crecen, pero hay una hambruna en el mundo y ellos emigran a Egipto. Anteriormente José, por cuestiones del destino, había llegado a Egipto. Cuando ellos llegan, él es poderoso en Egipto, los cobija, les dan una muy buena tierra, y todas las tribus, todos los hijos de Jacob, que son 12, se multiplican en Egipto. Ahí crecen en grande manera, se creen que ya eran cerca de 2 millones de personas viviendo en Egipto, pero José, que los había recibido, y el faraón, que pues también los había protegido, murieron. Y vinieron otros faraones y resulta que vieron como algo peligroso al pueblo de Israel, se estaban multiplicando mucho y vienen y les quitan todos los privilegios al grado que los vuelven esclavos. Está en Egipto todo el pueblo de Dios esclavo durante 400 años. Imagínese usted cuántas generaciones pudieron haber pasado. Ya los esclavitos que estaban naciendo ya eran hijos de esclavos, nietos de esclavos, bisnietos de esclavos, tataranietos de esclavos. Esa gente no sabía más que vivir como esclavo. ¿Y cuál era el oficio principal en Egipto? Bueno, los tenían como la fuerza bruta para construir las grandes esfinges, las grandes pirámides, y entonces construían millones de ladrillos. Y de ahí el tema, de ladrillero a conquistador. Dios levanta ahí, escucha, dice, el clamor de su pueblo, y levanta a Moisés, lo introduce ahí, lo infiltra en el palacio de Faraón, ahí es formado, pasa su proceso Moisés y luego saca al pueblo de Israel. Usted sabe, después de las 10 plagas, viene y logra sacar al pueblo de Israel de Egipto. No le digo ahí de la esclavitud porque vamos a ver más adelante que ellos salen de Egipto, pero a pesar de que atraviesan el mar, se alejan de Egipto, pero Egipto todavía va en su corazón. Así que salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Estando en el desierto, empiezan a reclamar, empiezan a rebelarse en contra de Moisés, empiezan a decir, bueno, estábamos mejor en Egipto haciendo ladrillos, porque allá pues teníamos que comer, pues teníamos nuestras casas, había provisión, y aquí en el desierto nos vamos a morir de hambre, de calor, de frío, de las serpientes. Y empiezan a reclamar porque no había salido de ellos la mentalidad de ladrillero, la mentalidad de esclavo. Y aquí vamos a hacer una pausa en esa historia, en el proceso, porque es exactamente lo que pasa cuando viene alguien
y sale de la esclavitud del mundo, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la ignorancia de Dios, y pues va a un evento, va a un retiro cristiano, va a un evento evangelístico, pasa un proceso, le hablan de Dios, tal vez recibe un milagro, tal vez recibe la sanidad, y en ese momento pues se emociona como el pueblo de Israel, que se emocionaron de que salían de Egipto. Nunca habían salido ni siquiera de paseo, no los dejaban. Entonces ellos lo tomaron como, nos vamos de rollo y vamos a una tierra que vamos a ser libres. Pero ya donde vieron la realidad del proceso que tenían que pasar, muchos querían regresar, dice. Muchos se rebelaron en contra de Moisés. Y así pasa a veces cuando no hay plena convicción de que estamos saliendo de una esclavitud. Yo he oído personas, por ejemplo, que antes chupaban mucho y después se empiezan a pasar penas económicas, tal vez pierden el trabajo, tal vez pierden algunos amigos y dicen, a la chucha, ahora que estoy en la iglesia, ahora que soy evangélico, puchica, estoy apretado, no tengo pisto. Y antes que chupaba siempre tenía pisto en la bolsa, siempre había quien me invitara. Y empiezan a renegar de estar buscando de Dios y empiezan a suspirar por lo de atrás, queriendo regresar a la esclavitud. En este ejemplo que les estoy dando, queriendo regresar a la esclavitud del alcoholismo, por ejemplo, porque se la pasaban bien, porque estaban alegres, porque los invitaban, porque tenían amigos, porque siempre tenían pisto, porque siempre les daban fiado en la cantina, qué sé yo. Y empieza la gente a ver, y dice, antes no me enfermaba tanto, antes no había tanto problema, y ahora que me volví cristiano, ahora que fui a la iglesia, y siempre se repite ese mismo círculo de maldición de la gente que Dios está queriendo sacar de la esclavitud, queriendo cambiar su mente de ladrillero, y hay una resistencia al cambio. El enemigo siempre va a poner algunos obstáculos, va a poner algunas trabas, y pues esa es la lucha que se pasa en el desierto. Fue necesario que el pueblo de Israel pasara 40 años en el desierto, que fue su lija, su pulida, hasta que se reveló el último y dijo Dios, bueno, de aquí no va a pasar ninguno que tenga más de 20 años, hasta que muera toda esta viejera cuadrada, necia, no van a pasar, solo los jóvenes de 20 años para abajo. Así que durante 40 años estuvieron vagando, fueron muriéndose todos esos rebeldes, todos esos que no quisieron sacar a Egipto de su corazón, tuvieron que morir en el desierto, porque no iban a servir del otro lado, no iban a cambiar su forma de pensar. Entonces, murió toda esa gente grande que había vivido todo el tiempo en esclavitud y logró pasar una nueva generación a tomar la tierra prometida. La gran ventaja que tenemos ahorita en este tiempo es que Dios no desecha a nadie. Se puede convertir un hombre de 70 años a Cristo y Dios no va a decirle, si sos necio te morís. No, cualquiera ahora, por la gracia de Dios, por la misericordia del sacrificio de Jesucristo, a cualquier edad, aunque seamos viejos, necios, aunque tengamos la mente cerrada, aunque queramos regresar a Egipto, siempre Dios va a tener misericordia, nos va a dar una nueva y una nueva y una vez más, y te va a tener paciencia y va a esperar el momento en el que saques esa mentalidad de esclavo, que deseches esa mentalidad de jornalero, esa mentalidad de ladrillero, y puedas visualizar un nuevo estilo de vida, una vida de conquistador. ¿Cuántos conquistadores hay aquí esta noche? Usted lo tiene que creer, porque si no se cree conquistador, entonces va a seguir siendo ladrillero toda su vida, perdón. Me gusta mucho este tema de la escuela, porque parte del estilo de vida, parte del proceso que vivimos nosotros los pastores, porque en una iglesia normalmente, no todas las iglesias, ¿verdad? Hay iglesias que rotan los pastores, pero en la mayoría de iglesias existe un pastor y el pastor es fijo y los que van rotándose son los miembros. A veces llegan unos, se van otros, pero uno permanece creyendo, soñando, deseando, clamándole a Dios
que la gente que llegue realmente sea transformada. Y la transformación más evidente y más que produce más gozo en un pastor es cuando la gente deja la mentalidad de ladrillero y pasa a una mentalidad de conquistador. ¿Cuál es la mayor conquista que podemos hacer? La de nosotros mismos, ustedes. La conquista de la decisión de creer que soy hijo de Dios, que soy bendecido, que fui predestinado para ser salvo, que Dios tiene planes de bien y no de mal, de bendición y no de maldición, de salud y no de enfermedad, de prosperidad y no de escasez, de vida eterna y no de condenación. A veces nos cuesta creerlo, pero si logramos nosotros cambiar el chip y salir de la condición de ladrilleros, entonces vamos a ser conquistadores de cada una de esas promesas. Quiero darles un ejemplo, ya entrando en la Biblia. Todos tenemos algo que dar. Diga conmigo, yo tengo algo que dar. O sea, nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Pero vamos a actuar de acuerdo a nuestra forma de pensar. En Egipto el pueblo de Israel era ladrillero. En el desierto fueron pulidos y fortalecidos, pero pasaron a la tierra prometida y fueron conquistadores hasta el día de hoy. Usted puede leer en las noticias, puede ver en la televisión cómo Israel se sigue defendiendo de todos esos enemigos que desde que salió de Egipto los quisieron atacar, los quisieron eliminar, los quisieron borrar de la tierra, los quisieron quitar. Bueno, un montón de cosas a través de los años, más de 3,000 años han pasado. Antes de Cristo ya había esa lucha y hasta la fecha tienen una lucha fuertísima contra Irán, contra Hezbollah, contra Hamas. Parte de Egipto y algunas regiones árabes no los quieren. Y literalmente dice, los vamos a eliminar de la faz de la tierra. Nunca va a pasar, porque es el pueblo escogido de Dios. Entonces, la lucha continúa, pero ellos salieron de ser ladrilleros a ser conquistadores. ¿Por qué cree usted que no le quita la ayuda a Estados Unidos a Israel? Israel tiene miles de millones invertidos en Estados Unidos y saben que si todo ese pisto sale de Estados Unidos, colapsa su economía. Porque uno de los pilares económicos de Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, es la inversión de Israel en Estados Unidos y toda la tecnología que Israel aporta. O sea, a toditito el mundo le aporta tecnología y avances de la más alta de lo más avanzado en tecnología que existe, viene de Israel. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios, así de sencillo. Entonces, ellos pasaron de ser ladrilleros a ser conquistadores. Nada ni nadie en el mundo les podrá hacer frente, porque Dios está con ellos. Y igual con cada uno de nosotros, si nosotros nos agarramos de la mano del Señor, por supuesto. Entonces, vemos en la época moderna, ya en el tiempo de Jesucristo, y cómo Jesucristo se dedica a sacar de ladrilleros o de esclavos a 12 hombres que los llama, los forma durante 3 años y medio, un intensivo, el equivalente a sacar una licenciatura, un posgrado, una maestría y un doctorado en teología, los pule, los equipa y los lanza. Son los 12 apóstoles de Jesús. Y hay una escena típica ahí en la Biblia que usted quizá la ha escuchado, que es el mejor ejemplo que le puedo dar de un Pedro que era pescador de oficio y que si un mendigo le pedían una ayuda, lo que podía hacer Pedro era regalarle un pescado, pues eso era lo que era, pescador, y lo que tenía era pescados. Pero luego, después de haber sido discipulado en Cristo y después de haber pasado de ladrillero a conquistador, en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, del 1 al 10, narra una historia
muy peculiar, y dice, cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena y era la hora de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Él los miró, o sea, el paralítico los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. O sea, él estaba pidiendo y lo que esperaba era que le dieran unas sus monedas, ¿verdad? Entonces, cuando él le dice, míranos, diría, pues me van a decir algo y me van a dar una mi moneda, ¿verdad? Pero Pedro le dijo, en lugar de darle dinero, en lugar de darle un su pescado, le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó, y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, La Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. ¿Qué era lo mejor para ese cojo? ¿Recibir algunas monedas o recibir el milagro de su sanidad? Pedro, como ladrillero, como trabajador, como pescador, lo único que podía tener en la bolsa era pisto o pescados para regalar. Pero cambiado, cuando cambió su mente, cuando recibió el poder del Espíritu Santo, cuando fue capacitado a otro nivel, no dio solo una simple moneda, transmitió poder. Y ese poder sanó a ese hombre. Y ese hombre o sea, ¿quién no va a querer mejor la sanidad que un puño de pisto? Pues, ¿de qué me sirve un puño de pisto inválido? Esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Para eso está usted aquí hoy recibiendo capacitación. Porque no solo es de conocer un tema, no solo es de conocer una historia de un pueblo de Israel antiguo, no es solo de conocer, sí, eso está en la Biblia, sí, eso hizo Pedro, sino que al mismo tiempo de ver los ejemplos, creer que en mí Dios también puede hacer algo especial. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos agentes de transformación. No vamos a poder transformar a nadie si nosotros mismos no somos transformados. No vamos a poder ayudar a alguien a salir de la condición de ladrilleros si nosotros mismos seguimos siendo ladrilleros. No vamos a poder ayudar a alguien a salir del alcoholismo, de la drogadicción o de cualquier pecado, de cualquier adicción, si nosotros mismos todavía estamos atados en algo. Por eso es necesario a veces pasar ciertas situaciones, ciertos procesos. El desierto nos pule. El desierto hace que muera ese viejo hombre, hace que muera esa vieja naturaleza, esos esquemas, esos paradigmas que nos atan al pasado o a la incredulidad. Y cuando nosotros vamos pasando esos procesos y vamos viendo realmente el respaldo, la fidelidad de Dios, entonces podemos tener esa autoridad que tuvo Pedro y le tomó de la mano al paralítico y lo levantó, dice, en el instante los pies se le enderezaron. Cosas mayores que yo haréis, dijo Jesús. ¿Cuándo? Cuando creamos. ¿Cuándo? Cuando cambiemos nuestra mentalidad de ladrilleros. Cuando uno es ladrillero, es semejante a una mentalidad de demandante. Le voy a dar varios ejemplos porque la idea es poder poner en práctica y entender lo que Dios nos quiere hablar. Y en la nación, por ejemplo, un ladrillero, un demandante, es aquel que quiere su bolsa solidaria.
es aquel que quiere que el gobierno lo mantenga, que le dé fertilizante, que le dé láminas, que le dé esto, que le dé, me den, que me den, que me den, que me den, yo soy pobre, yo merezco. Mentalidad de ladrillero, mentalidad de esclavo. ¿Cómo vemos esto en nuestro trabajo? Bueno, yo no trabajo más de 8 horas, que me paguen las horas extras. Me meto al sindicato, demando a la empresa, que me den mis vacaciones, que me den, que me den. Pero cuando soy solo demandante, exijo derechos, pero no me doy cuenta que todo derecho tiene un compromiso, tiene una obligación. Y cambiar de ladrillero a conquistador es cambiar de una mentalidad de demandante a una mentalidad de ofertante. Yo le diría a toda esa gente que tapa las carreteras, por ejemplo, y alega y hace huelga y quema llantas y estorba el tráfico, y les preguntaría, ¿pagan su luz o son de los ladrones de Codeca? ¿Pagan sus impuestos o evaden impuestos? Yo les diría, ¿son parte de un COCODE? ¿Colaboran con la transformación de su colonia? Porque demandar, cualquiera demanda, cualquiera exige derechos, cualquiera quiere. Y seguimos siendo ladrilleros. Seguimos siendo demandantes. Y esto también se ve en las relaciones personales, por ejemplo, y las mamás son muy típicas a decirle a la hija, mira hija, tenés que casarte con un hombre que sea profesional, que tenga un buen trabajo, mejor si tiene su negocio, y mejor si ya tienen su carro y ya tienen su casa. Y le enseñan a ser demandante a la nena, pero resulta que la nena quiere andar con su pedicure y su manicure. La nena no sabe cocinar, la nena no le gusta lavar trastos, la nena salió mera brutita y solo sacó sexto primaria. Ah, pero la mamá quiere que se case con un príncipe azul, un adinerado, un hombre exitoso. A nuestros hijos tenemos que enseñarles a ser ofertantes. Bueno, yo quiero una buena esposa porque yo puedo mantener una buena esposa. Mira, ¿te quieres casar conmigo? Ya tengo esto, ya tengo aquello, te ofrezco aquí, te ofrezco allá. O sea, le estoy dando estos ejemplos para que usted se dé cuenta que no es solo una cuestión puramente religiosa, sino que es una mentalidad que va a cambiar y va a transformar nuestro estilo de vida en todas las áreas. Si solo somos demandantes, vamos a querer una mujer aquí, allá, y esto y el otro, y que haga, y que haga, y que aquí, que allá. Pero, ¿y qué ofrecemos? Y lo mismo pasa ya en el matrimonio. La mujer exige y exige esto, que quiero aquí y quiero allá, pero ¿y qué está aportando al hogar? Porque le cuento que aún en las leyes civiles, cuando se casan dos personas, dicen que los dos tienen la misma responsabilidad de aportar al hogar para el mantenimiento de los hijos. Tanto la mujer como el hombre son responsables de generar recursos para crear a los hijos que van a procrear. Pero la cultura normal predominante es que la mujer es exageradamente demandante. Quiero esto, que haceme, que dame. Pero ¿y qué estamos dando? Y hay casos también de hombres, ¿verdad? Que exigen 1000 cosas y tampoco no ofrecen para poder exigir. Así que tenemos que ir pensando en dejar esa mentalidad de demandantes, de que yo quiero y que yo quiero y que yo quiero y dame, a una mentalidad de ofertante, porque el que siembra, cosecha. Si tú das, vas a recibir. Por eso es bíblico el dar, el ser demandante es solo estar pidiendo. Pero dice, más bienaventurado es dar que recibir.
Dios nos quiere dichosos y bienaventurados, nos quiere bendecidos, y la única forma de ser bendecido plenamente es dando, no recibiendo. Se recibe como añadidura, se recibe como cosecha de una siembra, no porque yo lo demande, no porque yo lo exija. Entonces, la clave está en ser ofertante. El ofertante es un sembrador. El ofertante es alguien que siempre está dispuesto a dar. El ofertante es alguien que está siempre dispuesto a compartir. Es el dador alegre que dice la Biblia. Es la gente sembradora, el que le da al pobre, el que le da a la viuda, el que le da al huérfano, el que es dadivoso, el que es generoso. Es una persona ofertante. ¿Qué puedo dar? ¿En qué puedo aportar a mi colonia? ¿En qué puedo aportar a mi iglesia? Y ahora vamos a lo eclesiástico. A la iglesia viene montones de gente. Óreme, pastor. Ayune por mí, pastor. Aquella sombrero, ¿ah? Si la lucha es suya. El que necesita ayunar y fortalecer su fe es usted. Ponen a los pobres pastores ahí que estén ayunando por cada necesidad de las ovejas. Y si es un pastor noble y misericordioso, lo va a hacer. Y si no, solo le va a decir, está bueno, y ni va a orar, menos ayunar por usted. Entonces, no se trata de venir y pedir. Por supuesto, cuando una persona viene, cuando una persona no tiene mucho conocimiento, cuando es nuevo, cuando viene quebrado, uno viene y lo aconseja y ora y se une con esa persona, hagamos un ayuno, te voy a apoyar, estamos en consejería, estamos en liberación, pero llega un momento en que hay que decirles, bueno, la lucha es tuya, man, peleala, porque la victoria también va a ser tuya. Yo no puedo estar peleando por vos tus propias batallas. Y un pastor o un líder o un guía responsable es aquel que aplica aquel proverbio que dice, dale un pez a un hombre y le quitarás el hambre para un día o por un día. Enséñale a pescar y le quitarás el hambre para toda la vida. Mi responsabilidad no es estar orando por usted a cada rato, mi responsabilidad es enseñarle que usted aprenda a orar delante del Padre y pedirle a papá, porque al fin de cuentas es el único que le puede hacer el milagro o darle la solución, el pastor no. Y para eso se necesita cambiar de mentalidad, dejar de ser demandante y ser ofertante. Debemos de dejar de pensar en que qué hacen por mí. Es que en esta iglesia no hay amor. Es que en esta iglesia no lo reciben bien a uno. Es que en esta iglesia al que no viene en carro lo echan de menos. No, ¿qué ofrezco yo? ¿Qué vengo a darle yo a Dios? Porque es fácil solo venir y pedir, Señor, dame, Señor, resuelve mi clavo, Señor, dame un buen marido, Señor, paga mis deudas, Señor. Es demandar y demandar y demandar y demandar, y son interminables oraciones de demanda. Pero cuando venimos adelante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Te ofrezco mi adoración. Te ofrezco mi servicio. Te ofrezco mi vida por completo. ¿Cuándo nos disponemos de corazón? ¿Aló? No sé cuánto lo han hecho, pero si de verdad usted quiere un cambio en su vida, tiene que cambiar primero su forma de pensar. Dejar de ser demandante y ser ofertante. Ofrezca, porque el ofrecer es sembrar. Nunca se canse de ofrecer, ofrezca. ¿Qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo colaborar? ¿Qué más hago, Señor? Y cuando usted esté ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo, muchas circunstancias en su vida van a empezar a cambiar. Ojo, nosotros no vamos a estar bien a causa del mundo. Óigame bien esto, pongan atención. Usted no va a estar bien a causa del mundo. El mundo va a estar bien por causa de nosotros. Nosotros tenemos que provocar el cambio en este mundo.
Usted no va a estar bien si queda un gobierno de derecha o de izquierda, si le regalan bolsa solidaria, lo que sea. Usted va a estar bien si usted ama su nación y siembra en su nación. Usted va a cambiar su nación. La nación no tiene por qué mantenerlo a usted. Dice la misma Biblia, dice el que no trabaje, que no coma. Dice también que el que no provee para los suyos es peor que un impío. Así que toda esta gente que está esperando que el gobierno les dé, son peores que unos impíos. Y la Biblia no avala eso. Un pueblo dependiente destruye la economía de una nación. Pero un pueblo ofertante hace grande una nación. Usted sabe que los hebreos, los israelitas, los judíos, como se les conoce, estén en cualquier rincón del mundo, mandan sus diezmos a Israel y ofrendas millonarias a Israel. Por eso esa nación es tan próspera. Siembran. Tienen una mentalidad de ofertantes. Muchos empresarios a nivel mundial están sosteniendo a Israel económicamente en la guerra. Por si usted no lo sabía, hay unas partes de Israel que están muy a la frontera de donde los están atacando constantemente. Ahorita eso está pasando a diario, les tiran bombas y les atacan y todo. Toda esa franja, haga de cuenta usted que pongamos Guatemala estuviera peleando con México, entonces toda esa franja de Tecún, y Malacatán los sacaron para que no les afecte la guerra y los tienen en un hotel. Todos los hoteles de Tel Aviv, Jerusalén, están llenos de esa gente. Les dan hospedaje y alimentación gratis el gobierno para que no corran peligro en sus casas. ¿Cómo creen que se sostiene una nación así? Porque hay gente con mentalidad de ofertante, sosteniendo a la nación que Dios ama. Y por supuesto, esa gente no se va a quedar pobre, esa gente va a ser más rica, pues, si están sembrando. Y el que siembra, cosecha. Así que, por favor, tenga esa mentalidad. Usted no va a cambiar su situación de la nación, o no va a cambiar su situación por lo que haga la nación por usted. Usted es el que va a cambiar las circunstancias de su pueblo, de su colonia, de su nación, porque usted es un hijo de Dios. Mientras más te posesiones en la línea del que ofrece, más próspero serás. Así de sencillo. Hay una línea muy delgada y nadie puede estar parado en medio, no se puede, es muy delgada. O usted toma la posición de demandante o usted toma la posición de ofertante. Y mientras más se mantenga en la posición de ofertante, más próspero será. Sí, sencillo. Así que estos rollos no es solo una cuestión religiosa, teológica, es algo que define nuestra vida. Tú decides qué tipo de vida llevas. Hay gente que toda la vida se vive quejando. Si es que a mí no me dieron estudio, si es que yo porque mi papá nos abandonó, si es que yo porque no pude estudiar, sí, que porque sí, que no sé qué. Esa es una decisión. Yo decido abrazar la pobreza para que me digan, ay, pobrecito. O decido rechazar la pobreza y decir, no, la pobreza es una maldición. Jesucristo pagó por esa maldición. Yo me hago del lado de la prosperidad porque Cristo se hizo pobre para que yo fuera próspero. Usted lo decide. Es increíble. En todas las ciudades, le podría dar un montón de ejemplos, pero no puedo pasar mucho tiempo en eso. Es increíble que hay ingenieros, licenciados, psicólogos y la profesión que usted quiera,
ganando muy buenos sueldos y no llegan ni a carro y pasan alquilando toda su vida. Y es increíble que hay personas que vendiendo pollo en el mercado tienen unos grandes hoteles, no una casa. Grandes casas a la par de los mercados. Grandes locales, inversiones fuertes, camiones, tráiler, no un carrito. ¿Por qué? Porque decidieron ser productivos, decidieron salir de la mentalidad de esclavo, de dependiente, del pobrecito, a ponerse en la posición de ofertantes, de la posición de próspero, de la decisión de creer, de trabajar por un futuro mejor para ellos y para su familia. ¿Qué va a decidir usted? Hoy es una muy buena noche para tomar decisiones. Que Dios me los bendiga grandemente. Este fue el tema de ladrillero a conquistador.